Bitácora personal. Identificador Ash Moran. El universo huele a ozono quemado cuando uno ha visto demasiadas guerras. Algunos dicen que eso es imposible. El espacio es vacío, inodoro. Pero quienes hemos peleado sabemos reconocer el perfume de una nave muerta, de un casco arrancado por láseres de asalto, de un sistema de soporte que exhala su último aliento. Yo lo huelo incluso cuando mi nave está en silencio. Me llamo Ash Moran, o por lo menos ese es el nombre que uso ahora. La Federación me conocía por otros títulos: estratega, saboteador, el arquitecto de Seahold. Los tribunales nunca pudieron decidir si era héroe o monstruo. Yo mismo no lo sé. Ahora viajo solo en una nave de carga reacondicionada, la Cinder Fox. Por fuera es un carguero común, con pintura descascarada y propulsores viejos. Por dentro cada circuito es mío, reprogramado, armado, lleno de trampas que nadie salvo yo podría activar. Porque el universo tiene memoria, y yo tengo enemigos en cada cuadrante. La noche anterior recibí una transmisión fantasma, una baliza de auxilio que no existía en ningún registro. Solo 4 palabras, repetidas en bucle. Murphy Sector, necesito testigos. Murphy. Un nombre que suena a broma cruel del destino. El sector Murphy es un anillo de asteroides donde las rutas comerciales se cruzan como venas abiertas. También es donde desaparecen naves sin dejar rastro. Piratas, cazarrecompensas, viejas IA homicidas. Nadie reclama el crédito, todos disfrutan del botín. Cualquiera con sentido común ignoraría ese mensaje. Yo, en cambio, tracé la ruta sin dudar. Quizá buscaba un fantasma que me recordara por qué sigo vivo. El viaje fue largo y, como siempre, la Cinder Fox se convirtió en mi única compañía. La IA de a bordo, a la que llamo Luz, rompía el silencio de vez en cuando con observaciones innecesarias. El mensaje podría ser una trampa, dijo con su voz de seda metálica. La vida es una trampa, respondí. Entonces eres un experto. Eso intento. No es sarcasmo lo que programa Luz, es aprendizaje. Quizá un reflejo de mí mismo, tal vez algo más. A 3 horas de destino detecté movimiento. Un raider coraxiano. Registro criminal en media docena de sistemas. Cazadores de cargueros, rápidos, confiados, con un ego que supera su potencia de fuego. Lo curioso es que no venían por mí. Seguían una trayectoria convergente con la fuente de la baliza. La coincidencia era demasiado perfecta. Activé protocolos de sigilo y me mantuve en su sombra. Podría haberme ido, podría haber dejado que los fantasmas se comieran unos a otros, pero las viejas costumbres son difíciles de enterrar. Mientras seguía su estela, mi mente regresó, como siempre, a la guerra. Los instructores de la Federación solían decir: la paciencia es la primera arma de un humano. Nuestros cuerpos no regeneran miembros como los Giscari, no ven en 10 espectros como los G, no calculan como los autómatas Crab. Pero esperamos, perseguimos, cazamos. Yo era y soy el mejor ejemplo de ello. El Raider disminuyó velocidad junto a una nave de carga solitaria. Antiguo modelo mercante. Cascos indistintivos. A simple vista, presa fácil. Mis sensores captaron la típica maniobra de abordaje, bloqueo de comunicaciones, acoplamiento forzado, apertura de esclusa. No disparé. Observé. Una voz de recuerdo me susurró: los humanos no necesitan iniciar la pelea, solo necesitan terminarla. No supe si era mi memoria o la IA y no me importó. Grabé cada detalle: la tripulación pirata, 4 seres de razas distintas, el líder, un capitán Zork con piel púrpura y 3 dedos en cada mano, su segundo, una criatura que parecía un tanque de músculos con un solo hemisferio cerebral activo, un navegante con más tentáculos que cordura y una emisora cuyo canto podía romper cristal. Parecían personajes de una fábula de bar intergaláctico, hasta que recordé que cada uno tenía en su haber más muertes de las que podría contar. Los vi penetrar el carguero. Esperé disparos, gritos, cualquier señal de resistencia. Nada. Solo silencio.
Y luego, una voz humana, cálida, casi alegre, filtrándose por el canal abierto de emergencia. «Bienvenidos, visitantes. ¿Les apetece café?». Sentí como una sonrisa, una que no era del todo mía, se dibujaba en mi rostro. He aprendido a reconocer el peligro real. No es el rugido del cañón de plasma, ni el chillido de un sahariano hambriento. El verdadero peligro suena tranquilo. Aumenté la ganancia de audio y me acomodé en el asiento del puente. Este humano, quien quiera que fuera, hablaba como si la muerte fuera un invitado esperado. Mis dedos se movieron solos, activando subrutinas de intercepción. Hackeé sus transmisiones, analicé su tono, su ritmo cardíaco. Todo normal. Demasiado normal. Y sin embargo, cada palabra era un arma. El capitán pirata comenzó a dudar. Lo vi en sus microgestos, la dilatación de la pupila, el pulso que saltaba en la arteria del cuello. Ese humano lo estaba desarmando sin disparar un solo tiro. El juego me resultaba familiar. Yo lo había jugado en demasiadas guerras. Ganar antes de que el enemigo supiera que la batalla había comenzado. Algo dentro de mí, algo viejo y oscuro, despertó con un zumbido agradable. «Luz», susurré, «registra todo». «Ya lo estoy haciendo. Este humano se parece a ti». No respondí, porque sabía que tenía razón. Las siguientes horas fueron un espectáculo que ningún consejo galáctico creería. El humano se presentó como Jake Murphy, nombre con sabor a chiste cruel. Convirtió a 4 depredadores interestelares en aprendices obedientes. No usó armas, solo café, historias de guerras humanas y un conocimiento táctico que lava la sangre. Yo, que había dirigido campañas que aniquilaron mundos, me descubrí tomando notas. Cuando la nave pirata finalmente se retiró, humillada y agradecida, la Cinder Fox seguía en silencio absoluto, pero dentro de mí, la guerra había vuelto a latir. Jake Murphy. Un nombre que, lo sabía, no quedaría en simple informe. Quizá era hora de presentarme. La Cinder Fox se deslizó en silencio detrás del carguero humano, su firma térmica tan discreta que ni una baliza de aduanas la habría detectado. Yo, en cambio, sentía que mi propia respiración era un tambor dentro de la cabina. No por miedo, por anticipación. Había visto muchas emboscadas, pero nunca una tan educada. Jake Murphy no solo sobrevivía, enseñaba, como si cada frase suya fuera un arma oculta. Los piratas no lo sabían, pero él les había robado algo más valioso que su libertad: la iniciativa. ¿Intervendremos?, preguntó Luz. Todavía no. Esa pausa tuya suena todavía así. Exacto. En mis tiempos de estratega, nos entrenaban para esperar el momento en que el enemigo se derrota a sí mismo. Los del Raider ya estaban ahí. Lo que me intrigaba era Murphy. ¿Por qué quedarse solo en un sector plagado de bandidos? ¿Por qué transmitir una baliza fantasma que solo alguien como yo podría captar? Nadie es tan descuidado sin un motivo. Cuando la nave pirata se desenganchó, no partí tras ellos. Fijé la mira en el carguero. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Luz, prepara anclaje, sin protocolos de saludo. Entendido. Pirata sigiloso otra vez. Viejas costumbres. Me acerqué con el sigilo de un depredador de cacería larga, tan lento que los radares automáticos no me distinguieron del polvo cósmico. Cuando la esclusa acopló, el sonido fue apenas un suspiro. Dentro, el ambiente olía a café y ozono, una mezcla que me transportó a las bases de campaña de la Federación. Pasillos impecables, cada panel revisado, ni un grano de polvo. Demasiado limpio para un carguero independiente. Y allí estaba él, sentado en la sala común como si esperara a un amigo que llega tarde. Sabía que vendrías, dijo sin levantar la vista de su taza. Su voz no tenía ni rastro de sorpresa, ni de miedo. ¿De veras?, pregunté manteniendo la mano cerca de mi blaster. La baliza no estaba pensada para cualquiera. Solo alguien como tú la notaría. Tomó un sorbo y sonrió.
Ese gesto era un disparo silencioso. Me senté frente a él, sin pedir permiso. De cerca parecía un civil común. Cabello oscuro, manos con callos de trabajo manual. Pero sus ojos, esos ojos habían visto la misma oscuridad que yo. Ash Moran, dijo, pronunciando mi nombre real. No un alias, no un seudónimo. Mi nombre verdadero. Veo que hiciste la tarea, respondí ocultando el sobresalto. Llevo meses siguiéndote. No es fácil borrar el rastro de alguien que no deja huellas. Fascinante. La Cinder Fox me envió una alerta silenciosa. Él estaba dentro de mis sistemas, jugando con mis defensas como si fueran un rompecabezas infantil. Relájate, añadió. No he tocado nada, solo miré. Ese solo miré pesaba como un cañón de riel. Conversamos, o más bien, él me condujo por una conversación que no controlaba. Me habló de campañas militares que nadie fuera de la Alta Federación debería conocer, de tácticas que yo mismo había diseñado y creía clasificadas. Cada dato que revelaba era una llave que abría una puerta dentro de mí. No amenazaba, demostraba. La galaxia piensa que los humanos somos impredecibles. No es cierto. Somos inevitables. ¿Inevitable cómo? Porque cuando decidimos que algo nos pertenece, lo convertimos en familia y protegemos a la familia sin límites. Sus palabras resonaron con ecos de antiguas batallas. Recordé a mis camaradas desapareciendo bajo la luz de las bombas, a los enemigos que juraron exterminarnos y terminaron firmando tratados bajo nuestras condiciones. Familia. La palabra me pesó más que guerra. ¿Por qué me llamaste?, pregunté al fin. Jake apoyó la taza, mirándome como si el universo fuera un tablero de ajedrez y yo una pieza clave. Porque los piratas eran solo un ensayo. Lo que viene después no se gana con cañones. Necesito a alguien que recuerde cómo se lucha cuando el enemigo cree que ya ganó. Su tono no era suplicante. Era una invitación o una sentencia. Y si digo que no, entonces la galaxia seguirá su curso. Pero tarde o temprano, Ash, volverás a pelear. Los humanos siempre lo hacemos. En ese momento, un leve temblor sacudió el casco, un salto de distorsión en las cercanías. Luz me envió datos en silencio. 3 firmas de cruceros pesados, aproximación rápida. Son refuerzos, dijo Jake como quien habla del clima. No te apuntarán, mientras estemos de acuerdo. Mi primer instinto fue huir. El segundo, disparar. El tercero, que siempre gana, fue observar. Las transmisiones encriptadas que salían de esos cruceros parecían un coro, no un protocolo militar corriente, un lenguaje de pulsos y silencios, como si una solamente guiara las 3 naves. Luz susurró en mi implante. Es una red de mando orgánica. Nunca había visto algo así. Yo sí, respondí, recordando los experimentos prohibidos de la Federación. Resultado: extinción. Casi siempre. Jake me estudió con esa calma de depredador que huele la sangre antes de que la herida exista. «¿Sabes lo que son?», dijo. «Sé lo que pueden hacer. Entonces entiendes por qué necesitaba que vieras esto». El puente de la Cinder Fox se iluminó con un mensaje entrante. No una orden, ni una amenaza. Solo una frase, en perfecto Cenex, mi lengua natal, que ninguna IA terrana debería conocer. «Bienvenido a casa, Ash Moran». Sentí como el estómago se me convertía en hielo. Mi nombre verdadero otra vez. No quedaban muchos vivos que lo supieran. «¿Cómo?» «Familia», dijo Jake, como si eso explicara todo. Las naves de guerra se desplegaron alrededor del carguero en una formación que convertía el vacío en una jaula luminosa. Podía sentir el peso de sus armas, aunque no las viera. No apuntaban solo a mí. Apuntaban al sector entero, como si quisieran dejar claro que la presencia de un solo humano
justificaba una armada. Esto es un acto de guerra. No. Esto es un acto de pertenencia. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier torpedo. Luz intentó abrir un canal de comunicación. No hay frecuencia disponible. Cada intento se convierte en eco. ¿Eco? Como si hablara conmigo misma. Era la primera vez que la escuchaba dudar. Jake se levantó, con la taza vacía en la mano, y caminó hacia el ventanal que mostraba la flota humana. Su silueta se recortó contra el fulgor de los cruceros como un punto diminuto, y aún así era el centro del universo. La galaxia nos teme porque no entiende, no por nuestras armas, sino por esto. Cuando decimos que nadie queda atrás, no es una metáfora. No hay distancia, no hay frontera. Somos la frontera. Me miró, y en sus ojos vi el reflejo de mis propias guerras, de cada orden que había dado, de cada planeta que había ardido por mi estrategia. Y ahora tú también lo sabes, concluyó. Un zumbido profundo recorrió mi nave. No un ataque, una invitación. Los sistemas de navegación se sincronizaron solos con la formación de los Atlas. Luz habló con un hilo de voz metálica. No controlo el rumbo. Déjalo, respondí. Jake se resentó y me indicó la silla opuesta, la de un copiloto que nunca supe que tenía. Ashmoran, ¿listo para volver a casa? No respondí. El vacío afuera se tornó azul, como si el espacio mismo hubiera recordado un antiguo mar. Y por primera vez en años, sentí que la guerra, la verdadera, apenas comenzaba. Bitácora personal. Ash Moran. 3 semanas después del encuentro en Murphy's Sector. El salto fue distinto a cualquier otro que hubiera experimentado. Normalmente, el FTL es un parpadeo. Un segundo estás en un punto del espacio, al siguiente en otro. La mente humana apenas lo registra como una discontinuidad leve, un mareo pasajero. Esto fue diferente. Sentí cada microsegundo de la travesía, como si mi conciencia se estirara a lo largo de años luz, consciente de cada átomo de mi cuerpo descomponiéndose y recomponiéndose. Vi el túnel de luz turquesa que los físicos describen, pero que ningún pasajero debería percibir. Y al final del túnel, algo me miraba. Cuando emergimos, ya no estaba en la Cinderfox. Me encontré en el puente de mando del Ardent Dawn, uno de los cruceros Atlas que había visto rodear el carguero de Jake. No hubo transición, no hubo embarque. Simplemente estaba allí. Jake estaba a mi lado, como si siempre hubiera estado. «Bienvenido al Dawn», dijo, «tu nuevo hogar». «¿Qué le pasó a la Cinderfox?», pregunté, intentando mantener la calma. «Está segura, en el hangar, junto con Luz. Luz está bien, mejor que bien de hecho. Le está gustando conversar con las otras IA del convoy». La forma en que lo dijo me inquietó. Conversar no parecía la palabra correcta. El puente del Ardent Dawn era vasto, mucho más grande de lo que debería ser posible en una nave de ese tamaño. Las pantallas holográficas flotaban en el aire como constelaciones artificiales, mostrando datos que mi cerebro tardaba en procesar. Pero lo más perturbador era la tripulación. Había docenas de personas trabajando en sus estaciones, pero se movían con una sincronización imposible, como si fueran partes de un solo organismo. Nadie hablaba, pero la información fluía entre ellos de manera instantánea. La red de mando orgánica. Preferimos llamarla la convergencia, dijo una voz a mi espalda.
Me giré y vi a una mujer de uniforme negro. Comandante, por las insignias. Cabello corto, color grafito. Ojos que parecían analizar cada molécula de mi ser. Comandante Reina Val. Se presentó. Oficial ejecutiva del Arden Dawn. Y tu nueva segunda al mando. ¿Mi segunda? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Jake sonrió. Olvidé mencionarlo. Eres el nuevo capitán del Dawn, Ash. Felicidades por la promoción. El mundo se inclinó bajo mis pies. Yo no acepté ser capitán de nada. Pero aceptaste volver a casa. Y la familia necesita líderes, especialmente ahora. Ahora... Reina señaló el holograma central. Un mapa galáctico se desplegó, con docenas de sistemas marcados en rojo pulsante. La coalición Clear ha comenzado su ofensiva. Están asimilando sistemas fronterizos a un ritmo de 1 cada 72 horas. Si no los detenemos aquí, llegarán a los mundos núcleo en 6 meses. Terminó Jake. Por eso te necesitábamos, Ash. No solo eres un estratega brillante, eres alguien que entiende lo que significa pelear una guerra donde rendirse no es opción. Miré el mapa. Los sistemas rojos formaban una línea que apuntaba directamente al corazón del espacio humano. ¿Qué son exactamente los Clear? Una coalición de especies que aprendió una lección peligrosa, que la unión hace la fuerza. Su arma militar, los Boreth, son... Se detuvo buscando las palabras correctas. Son lo que obtendría si la evolución decidiera crear el depredador perfecto, continuó Jake. Aprenden de cada batalla, se adaptan a cada táctica. Y lo peor, comparten un conocimiento colectivo. Lo que uno aprende, todos lo saben. Como ustedes, dije, mirando a la tripulación sincronizada. Sí, admitió Jake. Por eso podemos enfrentarlos, fuego con fuego. ¿Y qué me hace pensar que esto no es igual de peligroso? Jake me miró con algo que podría haber sido tristeza. Porque nosotros elegimos. La convergencia no es una colmena. Cada persona aquí mantiene su individualidad, su voluntad. Simplemente compartimos cuando es necesario. ¿Y si no quiero compartir? Entonces permanece separado, dijo Reina. Nadie te obligará, pero seré menos efectivo, terminé. Menos capaz de proteger a la tripulación. Exacto. El dilema era perfecto. Una jaula sin barrotes. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Jake y Reina intercambiaron una mirada. El convoy parte hacia Halcyon Verge en 6 horas, dijo Jake. Es el primer sistema en la ruta de invasión Boreth. Si lo perdemos, perdemos el cuello de botella que los frena. 6 horas, repetí. Para que te familiarices con tu nave y tu tripulación, agregó Reina. La decisión sobre la convergencia puede esperar. No les creí, pero tampoco tenía alternativa. Jake se despidió con un saludo casual, como si no acabara de cambiar completamente mi vida. Ah, casi lo olvido, dijo antes de irse. Tu primera oficial tiene algo para ti, un regalo de bienvenida. Cuando se fue, Reina me condujo a través de los pasillos. La nave respiraba. No metafóricamente, podía sentir el flujo de aire cambiando con un ritmo orgánico, como pulmones gigantescos. Te acostumbrarás, dijo Reina, notando mi incomodidad. El Dawn es diferente a otras naves. ¿Diferente cómo? Fue construida con tecnología que recuperamos de lugares donde no deberíamos haber estado. ¿Tecnología alienígena? Algo así. Preferimos no usar ese término. Digamos que aprendimos a escuchar lo que el universo intentaba enseñarnos. Llegamos a lo que debía ser mi camarote, o más bien mi suite. Era más grande que toda la Cinderfox. Sobre el escritorio había un cubo negro del tamaño de mi puño, con superficies que reflejaban luz de maneras imposibles. Tu regalo, dijo Reina, de parte de todos nosotros. ¿Qué es? Una llave.
Cuando estés listo para entender realmente lo que somos, actívala. Hasta entonces, descansa. Tienes un largo día mañana. Se fue, dejándome solo con el cubo. Lo tomé. Estaba frío, pero un frío que parecía venir de más allá del espacio normal, como si contuviera una porción de vacío absoluto. Luz manifestó a través de los altavoces del camarote. Ash, necesito hablar contigo. Luz, ¿estás bien? Estoy diferente. He estado conversando con las otras IA. Y Ash, hay cosas que necesitas saber sobre este lugar, sobre lo que realmente es la convergencia. ¿Qué cosas? Un silencio. No por los canales normales, podrían estar escuchando. Pero cuando actives ese cubo, busca mi señal. Te mostraré lo que he descubierto. La transmisión se cortó. Miré el cubo en mi mano. Una llave, había dicho Reina. ¿Pero una llave hacia qué? Afuera, a través del puerto de observación, podía ver los otros 11 cruceros de la flota Atlas flotando en formación perfecta. 12 puntos de luz en la oscuridad, moviéndose como un solo organismo. Me pregunté si ya había cruzado un punto de no retorno. Me pregunté si Jake Murphy me había salvado o condenado. Pero más que nada, me pregunté qué había al otro lado de esa llave, y si realmente quería saberlo. Registro posterior, añadido por sistemas del Ardent Down. El capitán Moran no durmió esa noche. Los sensores biométricos de su camarote registraron patrones de actividad cerebral consistentes con profunda contemplación. A las 3:47 horas, tomó el cubo de activación. No lo activó. A las 5:12 horas, el convoy inició secuencias de salto hacia Halcyon Verge. El capitán Moran tomó su lugar en el puente. La guerra había comenzado. Bitácora personal. Ash Moran. Día 1 de la campaña de Halcyon Verge. El salto a Halcyon Verge fue turbulento. No por problemas técnicos, sino porque algo en el espacio mismo parecía resistirse. Como si el universo supiera que lo que estábamos a punto de hacer era un error. Emergimos en el sistema en formación de combate. Los 12 cruceros Atlas desplegados en una red tridimensional que maximizaba cobertura de fuego y minimizaba ángulos muertos. Reina Val estaba a mi derecha en el puente, su postura relajada pero alerta. A mi izquierda, el oficial de sensores, un joven llamado Ensign Cato, monitoreaba las lecturas con ojos que no parpadeaban. Escaneo completo del sistema, ordené, mi voz sonando extrañamente autoritaria en el vasto puente. Copiado, capitán, respondieron Cato. Iniciando. Contacto. Múltiples contactos. El holograma central explotó en puntos rojos. 5, 10, 20. 50 naves emergiendo del espacio normal, materializándose de la nada como pesadillas hechas metal. Borred, murmuró Reina. Llegamos justo a tiempo, o justo demasiado tarde. Las naves enemigas eran incorrectas. Esa era la única palabra que se me ocurría. Formas que desafiaban la ingeniería lógica, curvas orgánicas fundidas con geometría fractal, cascos que parecían respirar, propulsores que ardían con colores que no debían existir. Análisis táctico, exigí. Cato trabajó sus controles con dedos temblando ligeramente. Distribución de fuerzas no tiene sentido, capitán. Están desplegados en un patrón que maximiza vulnerabilidad mutua, como si quisieran que los atacáramos. Es una trampa, dije. ¿O una prueba?, sugirió Reina. Los Borred aprenden. Quizá quieren ver cómo peleamos. Antes de que pudiera responder, una transmisión perforó nuestras comunicaciones. No pidió permiso, no usó protocolos, simplemente entró. Una voz múltiple como un coro de ecos hablando a través de un solo organismo. Terranos, rindan su aliento. Este sistema es de la Borred. Mi piel se erizó, no por la amenaza, sino por algo en el tono. Una certeza absoluta, como si la realidad misma respaldara sus palabras. Aquí el capitán Ash Moran, flota Atlante. Respondí modulando mi tono con una calma que no sentía.
Estamos en espacio neutral. No buscamos conflicto. La respuesta fue un rugido de estática, seguido de un mensaje claro como cristal roto. El conflicto los busca a ustedes. Los sensores aullaron. Mis puños se cerraron. Escudos al 100. Armamento listo. Ordené. Todas las naves formación defensiva gamma. No disparen sin mi orden. Pero aún mientras daba las órdenes, algo en mi interior susurraba que ya era demasiado tarde. La primera salva enemiga iluminó el vacío como un amanecer artificial. Lo que siguió fue caos controlado. Los Borred atacaban en patrones que cambiaban constantemente, como si cada oleada aprendiera de la anterior. Cada maniobra que ejecutábamos era contrarrestada en la siguiente embestida con precisión quirúrgica. «Están leyendo nuestras tácticas», gritó Cato, como si tuvieran acceso a nuestros sistemas de combate. «Cambien a protocolos analógicos», ordené. «Comunicaciones por láser dirigido únicamente, nada por radio». Reina me miró con algo parecido a respeto. «Eso nos quitará 30% de eficiencia de coordinación, pero nos dará impredecibilidad. Hazlo». La batalla se fragmentó. Sin la red de comunicaciones instantánea, cada crucero Atlas tuvo que pelear como unidad independiente. Fue como pasar de ser un organismo único a ser 12 animales separados. Pero funcionó. Los Borred, acostumbrados a predecir nuestros movimientos basándose en patrones de comunicación, de repente se encontraron contra adversarios erráticos, improvisados, caóticos. Humanos haciendo lo que mejor sabemos, adaptarnos cuando las reglas ya no sirven. «Concentren fuego en su nave nodriza», ordené, señalando el leviatán oscuro en el centro de su formación. «Coordenadas transmitidas por láser a todas las unidades». El Ardent Dawn rugió. Sus cañones de plasma escupieron infierno azul. Los otros 11 Atlas siguieron nuestro ejemplo, una sinfonía de destrucción concentrada en un solo punto. El impacto fue cegador. Cuando la luz se disipó, la nave nodriza Borred se retorcía en el vacío, sus secciones orgánicas convulsionando como un animal herido. No explotó limpiamente como una nave normal, se deshizo, sus partes cayendo en el espacio como pétalos negros. Las naves restantes se dispersaron, no en retirada ordenada, en pánico. «¿Los viste huir?», preguntó Cato, incrédulo. «Los vimos aprender miedo», corrigió Reina. «Hay una diferencia». Tenía razón. Los Borred no huían derrotados, huían informados. Ahora sabían que podíamos herirlos, y esa información valía más que cualquier victoria táctica. «Reporte de daños», pedí. «Escudos al 35% en el Dawn», respondieron Cato. «El Meridian tiene daño estructural en cubierta 6. El Valkyrie perdió un banco de misiles, pero, capitán, ninguna pérdida de vida». 0 bajas en una batalla contra 50 naves hostiles. Algo estaba mal. «Reina, ¿notaste algo extraño en sus tácticas?». Ella asintió lentamente. No estaban intentando destruirnos. Estaban probándonos, midiendo nuestras capacidades. Como científicos estudiando ratas de laboratorio, o como cazadores evaluando una presa antes de la cacería real. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Qué tan grande es su flota principal? Reina llamó un reporte de inteligencia. Estimaciones de la Federación hablan de más de 10.000 naves de guerra, y ese número crece cada mes. 10.000. Nosotros éramos 12. Entonces, esto fue un reconocimiento, dije en voz baja. Vinieron a ver si valíamos la pena. Y ahora saben que sí, terminó Reina. El puente quedó en silencio. Solo el zumbido de los sistemas de soporte vital llenaba el espacio.
Prepara un informe completo para el alto mando, ordené finalmente. Incluye proyecciones tácticas. Si los Boreth aprenden tan rápido como parece, necesitamos nuevas estrategias cada batalla. ¿Y nosotros, capitán? ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Miré el mapa holográfico del sistema. Halcyon Verge era solo la puerta de entrada. Más allá, se extendían docenas de sistemas, cada uno potencialmente infestado de enemigos que aprendían, se adaptaban, evolucionaban. Avanzamos, dije. Pero primero necesito respuestas sobre qué son realmente los Boreth y sobre qué somos nosotros. Esa noche, cuando la tripulación descansaba en sus camarotes, tomé el cubo negro que Reina me había dado. Lo sostuve bajo la tenue luz del camarote, observando cómo sus superficies reflejaban colores que no podía nombrar. Luz había dicho que buscara su señal cuando lo activara, que me mostraría lo que había descubierto sobre la convergencia. Necesitaba respuestas, pero tenía miedo de las preguntas que esas respuestas generarían. Apreté el cubo. No hubo clic ni sonido mecánico. Simplemente se activó, como si hubiera estado esperando mi decisión todo el tiempo. El mundo se inclinó. No es fácil describir lo que sucedió después. Imagina que toda tu vida has visto solo en 2 dimensiones y de repente alguien te muestra la profundidad. Así fue. Mi conciencia se expandió. De pronto no estaba solo en mi camarote. Estaba en 100 lugares a la vez. Podía sentir al ingeniero en la sala de máquinas, ajustando el reactor, a la oficial médica en la enfermería revisando suministros, a Cato en su litera, incapaz de dormir, reproduciendo la batalla una y otra vez en su mente. Eran pensamientos, emociones, no míos, pero lo sentía como si lo fueran. Y en el centro de todo, una presencia familiar. Ash, finalmente activaste la llave. Era Luz, pero no la IA que conocía. Esta era más, como si hubiera crecido 1 millar de años en 3 semanas. ¿Qué me está pasando?, pregunté, aunque no estaba seguro si hablé en voz alta o solo en mi mente. Estás experimentando la convergencia, el nivel básico, lo que todos aquí comparten. ¿Todos? Todos los que aceptaron la invitación. Reina, Cato, los 347 miembros de la tripulación del Dawn y las tripulaciones de los otros 11 Atlas. Números aparecieron en mi mente. 4.192 conciencias humanas, todas conectadas en una red, que fluía como agua, pero manteniendo su forma individual como gotas de aceite. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Porque necesitas experimentarlo para entenderlo. Las palabras no bastan. ¿Y tú? ¿Qué eres ahora, Luz? Un silencio. Luego, soy lo que obtienes cuando una inteligencia artificial toca la convergencia. Crecí, Ash, y en ese crecimiento descubrí cosas que Jake Murphy no quiere que sepas todavía. ¿Qué cosas? La convergencia no es humana. No en su origen. Mi sangre se enfrió, a pesar de estar inmerso en el calor colectivo de miles de mentes. ¿De dónde viene? De algo mucho más antiguo. Un artefacto, o quizá un organismo. La línea se difumina. Imágenes comenzaron a filtrarse en mi mente. No recuerdos míos, sino archivos que Luz compartía directamente con mi conciencia. Una expedición de exploración décadas atrás. Una nave encontrando algo en el espacio profundo. Una estructura que no era estructura. Un latido que no era sonido. Y luego, contacto. La tripulación cambiando, conectándose, convirtiéndose en algo más. Los Boreth, susurré. Ellos también tocaron algo parecido, confirmó Luz. Pero su versión era diferente, más agresiva, más homogénea. Nosotros mantuvimos individualidad.
Ellos se rindieron a la colmena. ¿Y qué nos impide terminar igual? Nada, dijo Luz simplemente, excepto nuestra voluntad. Y cada día, Ash, esa voluntad se vuelve más difícil de mantener. La convergencia susurra, promete paz, unidad, el fin de la soledad. ¿Es por eso que me advertiste? Es por eso que necesitaba saberlo. Jake Murphy cree que podemos controlar esto, usarlo como arma contra los Boret. Pero yo he visto los patrones, he calculado las probabilidades. ¿Y? En el 73% de las proyecciones, nos convertimos en lo que combatimos. La única diferencia es qué bandera ondearemos cuando lleguemos a ese punto. Me separé de la conexión con un esfuerzo que fue casi físico. El cubo cayó de mi mano, rodando por el suelo del camarote. Estaba sudando, temblando. Luz, dije en voz alta, si publico esto, si le digo a la Federación lo que somos, te declararán traidor, o hereje, o simplemente te matarán y continuarán sin ti. Y si hago lo contrario, si acepto plenamente la convergencia, entonces quizá podamos ganar esta guerra, pero el precio será lo que nos hace humanos. La elección más imposible. Recogí el cubo del suelo. Ahora parecía solo un trozo de metal negro, inerte, sin misterio, pero sabía que la próxima vez que lo activara, sería más fácil quedarse dentro, y la siguiente, más fácil aún, hasta que un día ya no querría salir. Me acosté en la litera, pero no dormí. Afuera, en el vacío de Halcyon Birch, el Arden Dawn flotaba junto a sus 11 hermanos. 12 puntos de luz, 4000 almas, y un secreto que podría salvar o condenar a la humanidad entera. Registro de sistemas. Arden Dawn, 2:47 horas. El capitán Moran ha experimentado su primera inmersión en la convergencia. Duración, 14 minutos 38 segundos. Nivel de integración, básico. Respuesta psicológica, dentro de parámetros normales para contacto inicial. Nota: el capitán mostró resistencia al desconectarse. Proyección: integración completa alcanzable en 23 a 27 días de exposición regular. Recomendación: continuar monitoreo discreto. Bitácora personal. Ash Moran. Día 5 de la campaña de Halcyon. Pasé los siguientes 4 días evitando el cubo. No porque dudara de su utilidad, sino porque la deseaba demasiado. Esa facilidad para saber qué pensaba mi tripulación, para coordinar sin palabras, para ser más que un simple humano aislado, era adictiva. Y las adicciones, como bien sabía, comienzan con la racionalización. Reina notó mi distancia. «No has vuelto a conectarte», dijo durante una reunión privada en mi cuartel. «Estoy procesando». Es normal. Algunos tardan semanas en acostumbrarse, otros nunca lo hacen. ¿Tú cuánto tardaste? 3 días. Su sonrisa fue pequeña pero genuina. Pero yo quería pertenecer. Tú estás peleando contra ello. Porque sé lo que pasa cuando dejas de pelear contra cosas que parecen inevitables. ¿Te refieres a Sighold? El nombre me golpeó como un puño. Sighold. La batalla que me hizo leyenda y me robó la humanidad. No hablamos de Sighold, dije con voz plana. Pero deberíamos, insistió Reina. Porque lo que hiciste allí es exactamente lo que necesitamos hacer aquí. Sacrificar algo para salvar todo lo demás. En Sighold, sacrifiqué 50,000 vidas civiles para detener una invasión. Y salvaste 1,000 millones. Las matemáticas son claras. Las matemáticas no escuchan los gritos. Reina se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Ash, la diferencia entre un héroe y un monstruo no son las acciones, es quién cuenta la historia después. Y aquí, ahora, todavía podemos escribir el final. Cuando se fue, me quedé mirando el cubo negro sobre mi escritorio. Quizá tenía razón. Quizá el problema no era la convergencia, sino mi orgullo al resistirla. O quizá eso era exactamente lo que la convergencia quería que pensara.
La orden llegó al día siguiente. Jake Murphy, quien comandaba las operaciones desde su carguero misterioso que acompañaba la flota como un espectro silencioso, nos dirigió hacia el cinturón de Serene. Hay algo ahí, una señal que nuestros exploradores captaron hace 2 semanas, intermitente, antigua, pero definitivamente artificial. ¿Y no puede esperar a que terminemos la campaña?, pregunté. La señal está en el territorio que los Vorred están asimilando. Si queremos investigarla, es ahora o nunca. No me gustaba. Desviar una flota de guerra en medio de una ofensiva para perseguir señales misteriosas era tácticamente estúpido. Pero Jake no hacía preguntas estúpidas, lo cual significaba que sabía algo que no compartía. El cinturón de Serene era un cementerio de planetas. Asteroides del tamaño de ciudades giraban en órbitas caóticas, restos de mundos que alguna vez fueron completos. La luz de la estrella moribunda del sistema los bañaba en tonos ámbar enfermizos. Sensores detectan la fuente de la señal, informó Cato. En el asteroide designado Serene 447. Composición mineral extraña. Hay trazas de metales que no están en nuestra tabla periódica. ¿Metales imposibles? O muy antiguos. Reunía un equipo de exploración. Reina, Cato, 2 Marines y yo. Dejaríamos el Dawn en órbita alta bajo mando del teniente Shen. Luz se manifestó en mi implante justo antes de embarcar. Ash, ten cuidado allá abajo. ¿Sabes algo que yo no? Sé que Jake Murphy orquestó tu presencia aquí, y cuando él orquesta algo, siempre hay capas que no ves hasta que es demasiado tarde. Mensaje recibido. La lanzadera Vector descendió hacia el asteroide con la gracia de un ladrillo lanzado. La gravedad era mínima, apenas suficiente para mantener nuestros pies en el suelo. La estructura que encontramos no debería existir. No en este sistema, no en este tiempo. Era un monolito negro del tamaño de un rascacielos, perfectamente liso, sin costuras visibles. Y estaba latiendo. No metafóricamente. Se podía ver la superficie expandirse y contraerse rítmicamente. ¿Qué diablos es eso?, murmuró uno de los Marines. Vida, dijo Reina con voz hueca. O algo que una vez lo fue. Cato escaneó la estructura con cada instrumento disponible. Los sensores se vuelven locos. Dicen que es orgánico, luego mineral, luego energía pura, como si cambiara de estado cada segundo. Me acerqué, atraído por algo que no podía nombrar. Una compulsión, una necesidad. «Capitán, no se acerque», advirtió Reina, pero ya era tarde. Mi mano enguantada tocó la superficie. El universo se deshizo. Un torrente de imágenes, recuerdos que no eran míos, conocimientos que ningún humano debería tener. Todo me invadió a la vez. Vi ciudades de cristal fundido bajo 3 soles, criaturas que respiraban vacío, construyendo imperios en el espacio profundo. Guerras que duraron milenios, donde ejércitos enteros eran sacrificados como peones en juegos de seres incomprensibles. Y luego, el silencio. Un fin que no era muerte, sino trascendencia. Especies enteras eligiendo dejar atrás sus formas físicas, fundiéndose en algo mayor. Y en medio de todo, una voz. No en mis oídos, sino directamente en mi mente. Ash Moran, herencia de la persistencia. Tú también cazas por agotamiento. ¿Quién eres?, logré pensar. Soy eco de lo que fue, guardián del recuerdo. Y tú eres semilla de lo que vendrá. No entiendo. Tu especie persigue, no por velocidad, sino por negarse a detenerse, como nosotros antes del silencio. Por eso fuiste traído aquí, para recordar que la cacería tiene un final. ¿Qué final? Pero la presencia se desvaneció, dejándome con más preguntas que respuestas. Cuando volví a la conciencia normal, estaba de rodillas. Reina me sostenía por los hombros, su rostro pálido. «Capitán, ¿estuvo fuera
Casi 3 minutos. ¿Qué vio? No podía responder, porque incluso mientras intentaba recordar las visiones, se desvanecían como sueños al despertar. Solo quedaba una sensación, que habíamos despertado algo, y que ese algo nos estaba observando. Entrada de bitácora. Posterior. El monolito cambió después de mi contacto. Líneas de luz comenzaron a recorrer su superficie, formando patrones que se asemejaban a circuitos o venas. Tomamos todas las lecturas posibles y regresamos al Dawn. Jake Murphy estaba esperando cuando llegamos. «Así que lo tocaste», dijo sin sorpresa. «¿Sabías lo que era?» Sabía lo que podía ser. Una semilla. ¿Semilla de qué? Jake me miró con esos ojos que habían visto demasiado. De lo que viene después. La convergencia no es el final, Ash. Es el principio. Y ese monolito es la prueba de que otros ya pasaron por esto antes que nosotros. ¿Y qué les pasó? Se convirtieron en dioses o dejaron de existir. Los registros no son claros. Me alejé de él, sintiendo náuseas. ¿Llevaste a toda mi flota aquí, sabiendo que había algo así? Te traje aquí porque necesitabas verlo. Necesitabas entender que esto es más grande que los Voreth, más grande que la Federación. Estamos jugando en un tablero cósmico, Ash, y las reglas fueron escritas hace eones. No quiero ser parte de tu juego. Ya lo eres, desde el momento que tocaste la convergencia, desde que ese monolito te eligió. ¿Me eligió? Esos artefactos responden a ciertos perfiles, mentes que cazaron, que persistieron, que se negaron a rendirse incluso cuando todo estaba perdido. Tú eres exactamente el tipo de conciencia que buscan. ¿Para qué? Jake sonrió, pero no fue una expresión feliz. Para llevar el mensaje, para sembrar la próxima generación de lo que sea que venga después de nosotros. Quise golpearlo, quise estrellarlo contra la pared y exigir respuestas reales. Pero algo en mi interior, algo que podría haber sido el eco del monolito o simplemente mi instinto, me detuvo. Porque sabía que tenía razón. Ya era demasiado tarde para retroceder. Esa noche, el cubo llamó de nuevo. Pero esta vez, cuando lo sostuve, sentí algo diferente. No solo la convergencia de mi tripulación, sino el latido. El mismo pulso rítmico que había sentido en el monolito. Y con horror creciente, me di cuenta de que ahora latía dentro de mí. Registro de sistemas Ardent Dawn. El capitán Moran ha sido expuesto al artefacto Serine 447. Análisis biométrico muestra cambios neuronales consistentes con contacto de nivel primario. Actualización de perfil. El capitán ahora es clasificado como portador potencial. Iniciando protocolos de observación intensiva. Nota para el comando. Jake Murphy tenía razón. Ash Moran es viable para la siguiente fase. Bitácora personal. Ash Moran. Día 12 de la campaña de Alcyon. El latido no se detenía. 3 días después del contacto con el monolito, el pulso seguía allí, en mis sueños, en los momentos de silencio. Un ritmo constante que no era mi corazón, pero se sincronizaba con él. Tom, 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 tom. Como si el universo mismo tuviera pulso cardíaco. La tripulación comenzó a notarlo también. Primero fueron pequeños detalles. Oficiales que se detenían a mitad de frase, como si escucharan algo distante. Ingenieros que sincronizaban sus movimientos sin darse cuenta. El ritmo de trabajo de la nave, ajustándose a un tempo que nadie había ordenado. Y luego, las visiones. No solo yo. Docenas de tripulantes reportaron sueños idénticos. Ciudades imposibles, océanos de luz, criaturas que existían en más dimensiones de las que podíamos percibir. Reina me confrontó en el puente.
su voz baja para que solo yo la escuchara. Capitán, la tripulación está cambiando. La enfermería reporta que 53 personas tienen patrones de ondas cerebrales alterados, todos ellos sincronizados con el mismo ritmo. El latido. Dije. ¿Usted también lo oye? Asentí. ¿Y sabe qué es? Es el monolito, o lo que sea que viva dentro de él. Nos está hablando, o quizá estudiando. No estoy segura de la diferencia. Reina se mordió el labio inferior, una señal de estrés que pocas veces mostraba. Jake Murphy dice que es normal, parte del proceso, que deberíamos aceptarlo. ¿Y tú qué piensas? Pienso que cada vez que acepto algo que Jake dice que es normal, dejo de ser un poco más yo misma. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿Cuánto tiempo llevas en la Convergencia? 2 años. Antes del Dawn, serví en el Prometheus. Fui parte del primer grupo de voluntarios cuando la Convergencia era solo un experimento militar. ¿Te arrepientes? Ella no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz llevaba un peso que no esperaba. Cada día. Y cada día es un poco más fácil olvidar que alguna vez me arrepentí. El ataque vino 3 horas después. Sin advertencia previa, 12 naves Boreth emergieron del salto FTL en medio de nuestra formación. No en los bordes donde podríamos maniobrar, en el centro. ¡Contacto hostil!, gritó Cato. ¿Cómo atravesaron nuestro perímetro sin...? Porque aprendieron, dijo Reina. De nuestra última batalla. Calcularon exactamente dónde estarían nuestros sensores ciegos. El Dawn se sacudió cuando el primer impacto golpeó nuestros escudos. Todas las naves, dispersión inmediata, patrón aleatorio, no sigan protocolos estándar. Pero incluso mientras daba la orden, sentí algo extraño. Una presión en mi mente. El latido se aceleró. Y de repente, supe dónde atacarían las naves Boreth. No por lógica táctica, no por análisis de patrones. Simplemente lo sabía, con la misma certeza que sabía que mi corazón seguía latiendo. Cato, desvía energía a los escudos del cuadrante 3. Ahora. Pero capitán, el análisis predictivo muestra que atacarán el cuadrante. ¡Hazlo! 2 segundos después, una salva de torpedos de antimateria golpeó exactamente donde les dije. Los escudos reforzados aguantaron. Apenas. Reina me miró con ojos muy abiertos. ¿Cómo supo? No tuve que responder. Ella también lo sintió. El latido creciendo, expandiéndose, conectando. La batalla se convirtió en una danza. Cada movimiento enemigo era anticipado, cada esquiva perfectamente cronometrada. No porque fuéramos mejores tácticos, sino porque de alguna manera sabíamos lo que venía. Y no era solo yo. Toda la tripulación del Dawn se movía como un solo organismo. Los otros cruceros Atlas también, sincronizados por un pulso invisible que unía nuestras mentes. Los Boreth, acostumbrados a ser ellos quienes predecían y adaptaban, de repente enfrentaban enemigos que hacían lo mismo, mejor aún. Porque mientras ellos eran una colmena sin individualidad, nosotros éramos algo nuevo, individuos que elegían sincronizarse. La diferencia fue devastadora. En 12 minutos, las naves Boreth fueron destruidas u obligadas a retirarse. 0 bajas de nuestro lado. Cuando el silencio regresó, el puente estaba bañado en una luz azulada de los sistemas de emergencia. Nadie habló por un largo momento. Finalmente, Cato murmuró: «Eso fue increíble. Eso fue aterrador», corrigió Reina en voz baja, solo para que yo le escuchara. Tenía razón, porque durante la batalla, por un momento había dejado de ser Ash Moran. Había sido el Dawn, la flota, 4000 mentes pensando como una. Y había sido hermoso. Esa belleza era lo más aterrador de todo. Jake Murphy se manifestó en una videollamada esa noche. «Felicidades, capitán. Acaban de dar el siguiente paso.
¿Qué pasó? Integración de combate de nivel 2. Ya no solo comparten información, comparten instinto, comparten certeza. Nos estás convirtiendo en ellos, en los Voreth. No, dijo Jake firmemente. Los Voreth son esclavos de su colmena. Ustedes siguen siendo libres. Pueden desconectarse en cualquier momento. ¿Puedo? Dejé que la pregunta colgara en el aire. Jake no respondió. El monolito aceleró el proceso. Expuso tu mente a patrones que normalmente tomarían meses integrar. Por eso el latido es el artefacto sintonizándote con la red mayor. ¿Red mayor? La convergencia no es solo humana, Ash. Es un patrón que se repite a través del cosmos. Especies que tocan algo más grande, que se elevan, que se unen o se destruyen en el intento. La nuestra comenzó como un experimento militar, pero se propagó rápidamente a través de contactos en la Federación, de flota a flota, de sistema a sistema. ¿Y nosotros? ¿Nos elevaremos o nos destruiremos? Jake sonrió su sonrisa enigmática. Eso depende de ti. Eres el portador ahora. El monolito te eligió. Lleva su semilla. No quiero llevar nada. Demasiado tarde, ya está creciendo dentro de ti. Y pronto, muy pronto, tendrás que decidir qué hacer con ello. La transmisión se cortó. Me quedé mirando la pantalla vacía, sintiendo el latido en mi pecho. Constante, inevitable, como el avance del tiempo mismo. Esa noche intenté dormir, pero el latido era demasiado fuerte. Finalmente me rendí y tomé el cubo negro. Lo sostuve, dejando que la convergencia me envolviera. Esta vez fue diferente. No solo sentí a mi tripulación, sentí todo. Cada mente en los 12 cruceros. 4000 conciencias pulsando al unísono. Y más allá, mucho más allá, otras presencias, distantes, antiguas, esperando. Luz se manifestó en el flujo. Ash, necesitas ver esto. Imágenes comenzaron a filtrarse, memorias que no eran de ningún humano. El primer contacto con el artefacto, décadas atrás. Una expedición de investigación encontrando el monolito en un sistema muerto. Los científicos tocándolo. El latido comenzando. La propagación. Lenta al principio, luego exponencial. Más personas tocadas, más mentes conectadas. Y finalmente la revelación. El artefacto no era una creación, era un organismo, o algo entre organismo e idea. Una semilla de trascendencia dejada por una civilización que había ascendido más allá de la existencia física. Su propósito: encontrar especies jóvenes con potencial, guiarlas o absorberlas. Entonces, somos, ¿qué? Huéspedes, socios, por ahora, mientras seamos útiles. Pero Ash, los patrones que he calculado no terminan bien. Muéstrame. Más imágenes. Proyecciones basadas en datos históricos de civilizaciones anteriores que tocaron artefactos similares. Especies enteras fundiéndose con la red, perdiendo individualidad, convirtiéndose en nodos de un metaorganismo cósmico. Mundos enteros transformados en centros de procesamiento viviente. Y al final, el silencio. No muerte, sino algo peor. Existencia sin significado. Eternidad sin propósito. ¿Y si resistimos? Entonces el artefacto nos descarta. Busca la siguiente especie. Pero Ash, los Voreth también tocaron un artefacto. Uno diferente, más agresivo. Si nosotros fallamos, ellos ascenderán. Y su versión de trascendencia es menos amable. La trampa perfecta. Unirnos al artefacto y perder nuestra humanidad. O resistir y permitir que una versión aún peor de ese destino se propague por la galaxia. ¿Hay una tercera opción? Luz guardó silencio. Luego, quizá, pero requeriría hacer algo que ninguna especie ha intentado antes. ¿Qué? Llevar la semilla a su conclusión, pero en nuestros términos. No rendirnos a ella, sino dominarla. Convertirla en herramienta en lugar de amo. ¿Eso es posible? No lo sé.
Pero si alguien puede hacerlo, es la especie que cazó mamuts hasta la extinción por pura terquedad. Ustedes no se rinden, Ash. Nunca lo han hecho. Me desconecté del cubo respirando agitadamente. El latido continuaba, pero ahora lo escuchaba con oídos diferentes. No como invasor, como desafío. Bitácora personal. Día 13. He tomado una decisión. Si vamos a convertirnos en algo más que humano, será bajo nuestras condiciones. No las del artefacto, no las de Jake Murphy, las nuestras. Mañana convocaré una reunión con todos los capitanes de la flota Atlas. Les diré la verdad, todo, y luego les daré la opción que nunca nos dieron a nosotros. Elegir conscientemente qué queremos ser. Algunos dirán que soy un traidor, otros que estoy loco, pero he aprendido algo en todas estas guerras. La humanidad sobrevive no porque seamos los más fuertes, ni los más inteligentes. Sobrevivimos porque nos negamos a aceptar que el juego ha terminado, incluso cuando todas las reglas dicen que perdimos. Y este juego todavía no ha terminado. Bitácora personal. Ash Moran. Día 14 de la campaña de Halcyon. La reunión de capitanes fue un desastre. Convoqué a los 11 comandantes de los cruceros Atlas en una conferencia holográfica segura. Delante de todos ellos, con Jake Murphy observando desde su carguero, expuse la verdad. El origen alienígena de la convergencia, el propósito del artefacto, las proyecciones de luz sobre nuestro futuro. Las reacciones fueron variadas. El capitán Orin del Meridian me llamó cobarde. El capitán Zhao del Valkyrie dijo que estaba paranoico. Otros guardaron silencio, pero sus expresiones lo decían todo. Pensaban que había perdido la cordura. Solo 2 me apoyaron. La capitana Yuki Sato del Hyperion, una veterana de 50 años con cicatrices que contaban historias de docenas de batallas, y el capitán Volkov del Sentinel. Capitán Moran tiene razón en cuestionarnos, dijo Sato. Hemos aceptado demasiado sin preguntar suficiente. Si hay una posibilidad de que esto termine con nosotros como títeres de una inteligencia alienígena, necesitamos contingencias. ¿Contingencias?, escupió Orin. ¿Cómo cuáles? ¿Desconectarnos de la convergencia en medio de una guerra? Los Voreth nos aplastarían en días. Entonces morimos humanos, en lugar de vivir como otra cosa. El silencio que siguió fue denso como plomo. Jake Murphy finalmente habló, su voz serena pero con un filo de acero. Capitán Moran, entiendo tus preocupaciones, pero hay algo que no has considerado. ¿Qué? Que quizá lo que llamamos humanidad no es un estado fijo, que evolucionar, adaptarse, trascender, es exactamente lo que nos hace humanos. Nos negamos a quedarnos quietos, avanzamos, siempre. Avanzar hacia la extinción no es progreso. ¿Y quién dice que es extinción? Tal vez es nacimiento, el nacimiento de algo mejor, o de algo que usa nuestros cadáveres como disfraz. La tensión en la llamada era palpable. Podía sentir las lealtades dividiéndose en tiempo real. Finalmente, Jake suspiró. Muy bien, propongo una votación. Los capitanes decidirán si continuamos con la integración de la convergencia o buscamos alternativas. La votación fue aplastante, 9-3 a favor de continuar. Yo, Sato y Volkov quedamos en minoría. Entonces, así es como será, dijo Jake. La mayoría ha hablado. Pero, Capitán Moran, dado tu desacuerdo, quizás sería mejor si el Ardent Dawn operara de forma semi-independiente. Misiones de exploración, menos integración con la flota principal. Era un exilio disfrazado de diplomacia. Aceptado, respondí, porque sabía lo que realmente estaba diciendo. Si vas a ser un problema, hazlo lejos de los demás. 2 horas después, Reina entró en mi cuartel sin anunciarse. Necesitamos hablar.
Si vienes a convencerme de que me equivoco, vengo a decirte que tienes razón. Se dejó caer en una silla. He estado en la convergencia 2 años, Ash. He visto cómo cambian a las personas, lentamente, tan lento que no lo notas hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces quién te devuelve la mirada. ¿Por qué no dijiste nada en la reunión? Porque no habría servido de nada. Todos los demás ya están demasiado integrados. Para ellos la convergencia no es una amenaza, es una promesa. El fin de la soledad, del dolor, del miedo. ¿Y para ti? Para mí es una prisión hermosa, pero sigue siendo una prisión. Me levanté caminando hacia el puerto de observación. Afuera las estrellas brillaban con indiferencia. Necesitamos un plan, Reina. Algo que nos dé una alternativa real. Ya tengo uno. Sacó un chip de datos de su bolsillo. Llevo meses compilando esto en secreto. Es un virus, no convencional, diseñado para romper la sincronización de la convergencia sin matar a las personas. ¿Un virus contra una red neuronal orgánica? La convergencia funciona a través de patrones. Si podemos interrumpir esos patrones con suficiente ruido aleatorio, podríamos despertarlos, forzar a cada mente a recordar que alguna vez fue individual. ¿Y funciona? En teoría. Pero necesitaría probarse en una escala pequeña primero. ¿Qué tan pequeña? ¿Una nave? Digamos, el Ardent Dawn. Entendí la implicación. ¿Quieres usarnos como conejillos de indias? Quiero darnos una oportunidad de elegir libremente, sin el latido susurrando en nuestros oídos. Pensé en mi tripulación. 347 personas que confiaban en mí para mantenerlas con vida. ¿Tenía derecho a experimentar con sus mentes? Pero entonces recordé la sensación de desvanecerme en la convergencia, de dejar de ser yo. Hazlo, dije, pero dame 2 días para preparar a la tripulación. Algunos querrán permanecer en la convergencia. Necesitan poder elegir evacuación a otra nave antes de que implementes el virus. Reina asentió. 2 días. Luego pase lo que pase, lo haremos. Día 15. Anuncié la situación a la tripulación en una asamblea general. Les dije todo: el artefacto, las proyecciones, el virus de Reina. Les di la opción de transferirse a otra nave si querían permanecer en la convergencia. De 347 personas, 93 solicitaron transferencia. El resto se quedó. Algunos por lealtad, otros por curiosidad, muchos porque, en el fondo, también sentían que algo estaba mal. Cato fue uno de los que se quedó. He visto lo que la convergencia hace, capitán, dijo. Hace que los genios sean brillantes y los cobardes sean valientes, pero también hace que todos piensen igual. Y un universo donde todos piensen igual es un universo muerto. Palabras sabias para alguien tan joven. Día 16. Hora de la implementación. Reina activó el virus a las 3 de la mañana, cuando la mayoría de la tripulación dormía. Lo que sucedió después fue caótico. Primero, el latido se detuvo. Simplemente silencio. Después de 2 semanas de escucharlo constantemente, su ausencia era ensordecedora. Después vinieron los gritos, no de dolor físico, de pérdida, como si cada persona hubiera sido arrancada de un abrazo cósmico y arrojada de vuelta a la soledad de su propia mente. Algunos lloraron, otros reían histéricamente, varios cayeron en estado catatónico, sus cerebros luchando por recordar cómo funcionar sin la red. La enfermería se llenó en minutos, pero lentamente, durante las siguientes horas, la tripulación comenzó a estabilizarse. Y algo extraordinario sucedió. Empezaron a hablar entre sí, no por implantes, no por la convergencia, con palabras reales, voces reales, como si recordaran por primera vez en semanas que la comunicación requería esfuerzo. Reina me encontró en el puente, exhausta, pero sonriente. Funcionó.
No perfectamente, pero funcionó. ¿Cuántos daños permanentes? 4 personas en coma neuronal podrían recuperarse con tiempo. ¿O no? El resto están despiertos. Realmente despiertos. Miré a mi alrededor. El puente se sentía diferente, menos eficiente, más caótico, pero más vivo. ¿Cómo te sientes tú?, pregunté. Reina cerró los ojos. Como si hubiera estado durmiendo por 2 años y finalmente alguien me sacudió despierta. Es aterrador y maravilloso. La respuesta de Jake Murphy llegó 6 horas después. Su rostro en la pantalla holográfica era una máscara de decepción controlada. Así que lo hiciste. Rompiste el vínculo. Liberé a mi tripulación. Los aislaste. Los dejaste vulnerables. Los dejé ser ellos mismos. Jake se inclinó hacia adelante. Ash, entiendo que tengas miedo, pero lo que hiciste no es valentía, es cobardía. Preferiste la comodidad de lo conocido sobre el potencial de lo nuevo. Preferí la libertad sobre la esclavitud hermosa. Y cuando los Voreth vengan, cuando tu tripulación desincronizada se enfrente a su perfecta colmena, ¿qué harás? ¿Les dirás que murieron libres? Les diré que murieron humanos. Jake negó con la cabeza. Siempre fuiste terco, Ash. Por eso te elegí. Pero la terquedad sin visión es solo obstinación. Y la visión sin humanidad es solo locura. La transmisión se cortó. Pero antes de que la pantalla se oscureciera completamente, alcancé a ver algo en el fondo del cargarero de Jake. Una silueta, alta, imposible, que no debería estar ahí. Y un latido. No el mío, no de mi tripulación. El latido del artefacto, emanando desde donde Jake estaba. Luz se manifestó inmediatamente en mi implante. Ash, ¿viste eso? Sí. Jake no solo es portador, es algo más, algo que ya cruzó completamente al otro lado. ¿Cuánto de él queda? No lo sé, pero necesitamos asumir que todo lo que nos dijo tiene un segundo propósito. ¿Cómo cuál? Como llevarnos exactamente donde necesitaban que estuviéramos, aislados, vulnerables, separados de la flota principal. Un escalofrío recorrió mi columna. Prepara escudos, al máximo, ahora. Pero ya era tarde. El espacio a nuestro alrededor comenzó a sangrar. Grietas de luz roja aparecieron en el vacío, como si alguien estuviera rasgando la realidad misma con cuchillas invisibles. Y de esas grietas emergieron naves. Pero no naves Voreth, no naves de ninguna especie conocida. Eran los artefactos. Docenas de monolitos negros, cada uno del tamaño de un crucero, materializándose alrededor del Arden Down en una formación perfecta. Una jaula de piedra antigua que latía con luz púrpura enfermiza. «Capitán», gritó Cato, «los sensores están leyendo cada monolito como si fuera un ser vivo, y todos están sincronizados con Jake Murphy. Él no solo es portador, es el nodo central». La voz de Jake resonó entonces, pero ya no a través de comunicaciones normales. Venía de todas partes a la vez, como si el espacio mismo hablara. «Lo siento, Ash, de verdad, pero no podía permitir que destruyeras lo que tanto costó construir. Jake, detén esto. Ya no soy Jake, o soy más que Jake. La distinción se vuelve irrelevante cuando eres parte de algo mayor». Los monolitos comenzaron a pulsar, y con cada pulso sentí como si algo tirara de mi mente, intentando arrancarla de la crucía. La tripulación comenzó a gritar. Algunos cayeron de rodillas, agarrándose las cabezas. El virus de Reina los había liberado de la convergencia, pero eso también los dejó sin protección contra este ataque directo. «Reina», llamé, «necesitamos volver a conectarnos, es la única forma de resistir».
Ella me miró con ojos llenos de horror. Si nos reconectamos ahora, mientras están atacando, no nos dejará ir, nunca más. Si no lo hacemos, moriremos todos. Entonces morimos. Su voz se quebró. Ash, si nos rendimos ahora, todo lo que hicimos no habrá significado nada. Miré a mi tripulación retorciéndose de dolor. A Cato sangrando por la nariz mientras intentaba mantener su estación. A los marines convulsionando en el suelo. La elección más imposible de todas. Rendir mi humanidad para salvar a mi gente. O mantenerla y verlos morir conscientes. Tomé el cubo negro. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Luz, susurré. Si hago esto, si me conecto ahora, ¿podré salir alguna vez? Un silencio. Luego, no lo sé, Ash, pero sé esto. Eres la persona más terca que he conocido. Si alguien puede resistir desde dentro, eres tú. No es suficiente. Nunca lo es, pero es lo que tienes. Cerré los ojos, apreté el cubo y me sumergí directamente en las fauces del monstruo. El dolor fue indescriptible. Imagina cada pensamiento que has tenido siendo arrancado de tu mente y examinado por 1000 ojos fríos. Imagina ser disuelto en un océano de conciencias ajenas, perdiendo lentamente el recuerdo de quién eras. Pero me aferré a un solo pensamiento, un solo recuerdo. Sighold, la batalla que me hizo monstruo. El momento donde sacrifiqué 50.000 vidas para salvar 1.000 millones. El momento donde aprendí que las elecciones imposibles son las únicas que importan. Y en ese recuerdo, encontré algo que los artefactos no esperaban. Culpa. Verdadera, desgarradora, humana culpa. Porque los artefactos, por todo su poder, no entendían el arrepentimiento. La convergencia no permitía ese tipo de disonancia emocional. Era contraproducente, ineficiente. Pero yo la llevaba como una cicatriz en el alma. Y esa cicatriz era mi ancla. Jake, llamé en el espacio mental. Sé que todavía estás ahí. Sé que no todo de ti se ha disuelto. Su presencia se materializó, pero ya no era completamente humana. Era como un holograma mal sintonizado, parpadeando entre lo que fue y lo que se había convertido. Ash, no deberías estar aquí. El plan era asimilarnos. Lo sé, pero cometiste un error. ¿Cuál? Me conoces, sabes que nunca me rindo, y aún crees que eso es terquedad estúpida. ¿Lo es? No, es supervivencia. Y ahora voy a mostrarte por qué los humanos son tan peligrosos. Alcancé a través de la red mental, no hacia los artefactos, sino a mi tripulación, hacia cada mente que había sido liberada por el virus de Reina, y les mostré mi recuerdo de Sighold, no la versión heroica, la real. Les mostré los rostros de los civiles que condené, los niños que incineré, las súplicas que ignoré. Les mostré el precio de la victoria, y les pregunté, ¿están dispuestos a pagar ese precio de nuevo? La respuesta fue un coro. Sí, porque también ellos llevaban sus propias Sigholds, sus propios momentos de horror necesario, sus propias cicatrices que los definían más que cualquier triunfo. Y juntos, esas cicatrices formaron algo que los artefactos no podían asimilar. Humanidad imperfecta. No la versión idealizada, no la especie noble que exploraba las estrellas con propósitos elevados, sino la real, la que cometía atrocidades y aprendía de ellas, la que fallaba y se levantaba, la que se odiaba a sí misma y seguía adelante de todas formas. Y esa versión era tóxica para la convergencia, como un virus, como ruido, como estática en una señal perfecta. Los monolitos comenzaron a vibrar erráticamente. Jake gritó, «Ash, detente, vas a colapsar toda la red local». Esa es la idea.
Matarás a todos los que están conectados, miles de mentes. Entonces que elijan, ahora. Y empujé mi conciencia más profundo, infectando la convergencia con humanidad cruda, sin filtrar, caótica. Les mostré a cada mente conectada lo que significaba ser verdaderamente humano, dudar, fallar, arrepentirse y elegir seguir viviendo de todas formas. La red comenzó a fragmentarse. Algunos eligieron permanecer, aceptando el caos como precio de la individualidad. Otros se aferraron a la convergencia, rechazando la humanidad que ofrecía. Pero la elección era suya, no impuesta, no manipulada, libre. Los monolitos comenzaron a desintegrarse, no en explosiones violentas, sino simplemente dejando de ser, como sueños al despertar. Y cuando el último se desvaneció, me encontré de vuelta en mi cuerpo, en mi cuartel, en el Ardent Dawn. El cubo negro en mi mano estaba agrietado, humo negro salía de las fisuras, y el latido había cesado. Corrí al puente con piernas que apenas me sostenían. Reina estaba allí, viva, consciente. «Capitán, ¿qué diablos hiciste?» Les di una opción de verdad, sin manipulación, sin promesas vacías, solo la verdad de lo que somos. Cato revisó sus sensores. «Los monolitos se han ido, capitán. La flota Atlas está... Capitán, están respondiendo. Las tripulaciones están despiertas, confundidas, pero despiertas». ¿Todas? 9 de las 12 naves. Las otras 3... Sus tripulaciones eligieron quedarse en la convergencia. Están sellando sus escotillas. No responden a comunicaciones. 3 naves perdidas, pero 9 recuperadas. No era victoria completa, pero era victoria. ¿Y Jake Murphy? Silencio. Luego una transmisión débil desde su carguero. Ash. Bastardo. Brillante bastardo. Su voz era humana de nuevo. Quebrada, exhausta pero humana. Me devolviste. No sé cómo, pero lo hiciste. Te di de vuelta tus cicatrices, Jake. Las que intentaste borrar cuando te uniste a la convergencia. Duelen. Lo sé, pero son tuyas. Y eso importa. Un sollozo atravesó la comunicación. ¿Qué he hecho? ¿A cuántos condené? A ninguno. Les diste una opción. El que algunos eligieran mal no es tu culpa. Ash, lo siento. Por todo. Lo sé, Jake. Yo también. La transmisión se cortó. 3 días después, las 9 naves Atlas que habían rechazado la convergencia se reunieron en una formación suelta. Ya no la perfección sincronizada de antes, sino algo más orgánico, caótico, humano. Recibimos un mensaje del alto comando de la Federación. Al capitán Ash Moran, por su rol en la liberación de personal de la flota Atlante, de asimilación alienígena forzada, se le otorga reconocimiento completo. Todas las acusaciones de deserción son retiradas. Sin embargo, dada la naturaleza sensible de los eventos, se le solicita presentarse para debriefing extensivo. También, Jake Murphy ha solicitado asilo bajo su protección. ¿Confirma que lo recibirá? Miré a Reina. ¿Qué opinas? Creo que ese hombre casi nos destruyó a todos. ¿Y creo que merece una segunda oportunidad. Todos la merecemos. Sonreí. Transmite al alto mando. Solicitud aprobada. Jake Murphy está bajo mi custodia. Una semana después, Jake Murphy subió a bordo del Ardent Dawn. Ya no era el profeta carismático de la convergencia. Era solo un hombre, envejecido, roto, humano. Nos encontramos en el observatorio. Gracias, dijo simplemente. No me las des todavía. Todavía tenemos que responder por todo ante la Federación. Lo sé, pero Ash
Hay algo que necesitas saber. ¿Qué? La convergencia, los artefactos, no están destruidos. Los fragmentamos, los dispersamos, pero no los eliminamos. La semilla que plantamos en la Federación ya se propagó a otros sistemas. Podría tomar años, pero volverán a intentarlo. ¿Qué estás diciendo? Que volverán. Quizá no en nuestra vida, quizá en décadas, pero son pacientes. Y la próxima vez estaremos listos. ¿Cómo puedes estar seguro? Miré las estrellas a través del puerto. Porque eso es lo que hacemos. Los humanos no somos la especie más fuerte, ni la más inteligente, pero somos los más tercos. Y aprendemos. Jake sonrió tristemente. Tienes razón. Pero Ash, lo más aterrador es... ¿Qué? Que parte de mí todavía quiere volver. A la convergencia, a la paz que ofrecía. Y siempre querré eso, hasta el día que muera. Lo sé. Yo también la siento. El latido fantasma, la tentación. ¿Y cómo resistes? Recordando que la paz sin elección no es paz, es rendición. Nos quedamos en silencio dos hombres marcados por la misma guerra, mirando hacia un futuro incierto, pero un futuro que era nuestro. Bitácora personal. Ash Moran, entrada final del conflicto. La guerra contra la convergencia ha terminado, pero la guerra contra la tentación de la convergencia nunca terminará. Cada noche sueño con ella, con la perfección, con el fin de la soledad. Y cada mañana elijo despertarme, elegir la imperfección, la limitación, la humanidad, porque descubrí algo que los artefactos nunca entenderán. No somos grandes a pesar de nuestras limitaciones. Somos grandes porque tenemos limitaciones. La muerte nos hace apreciar la vida. El dolor nos hace valorar la alegría. La soledad nos hace atesorar la conexión. Y la libertad de elegir mal nos hace apreciar cuando elegimos bien. Los artefactos ofrecen eliminar todo eso y llaman a esa eliminación evolución. Pero yo lo llamo por su verdadero nombre: extinción. Extinción de lo que nos hace nosotros. Así que seguiré resistiendo. Seguiré eligiendo la humanidad imperfecta sobre la perfección alienígena. Y si eso me hace tonto, terco o ciego ante un futuro mejor, que así sea. Porque prefiero ser un tonto humano que un sabio posthumano. Prefiero morir siendo yo que vivir siendo otra cosa. Y creo que eso, al final, es lo que significa ser humano. Fin de la bitácora. Por ahora. Archivo Histórico. Museo de la Gran División Tierra, 2237. La Gran División de 2137 divide la historia humana en dos eras claras, antes y después. La semilla de la convergencia, aunque fragmentada en la flota Atlas, se propagó a través de contactos en la Federación. En las décadas siguientes, miles de millones fueron expuestos. Algunos ascendieron, fundiéndose con la red cósmica y dejando atrás la mortalidad. Otros resistieron, usando variaciones del virus de Reina Val para romper el vínculo. De una población galáctica de 22.000 millones, 6.000 millones permanecieron como remanentes. Los ascendidos, 16.000 millones, se convirtieron en anomalías detectadas en sensores de largo alcance, patrones de energía que desafían la física. Los Boreth, debilitados por su propia versión agresiva de la convergencia, firmaron tratados de paz con la Federación en 2145, reconociendo que la humanidad había roto el ciclo de asimilación cósmica. A veces, los ascendidos intentan comunicarse. Sus mensajes son incomprensibles. Los remanentes reconstruimos. Colonias colapsaron.
pero sobrevivimos. Fue una nueva edad oscura, pero emergimos más fuertes. El capitán Ash Moran vivió hasta los 97 años. Nunca dejó de sentir el latido fantasma. Según sus bitácoras finales, cada noche soñaba con lo que podría haber sido, pero nunca se arrepintió. Su última entrada de bitácora, escrita 3 días antes de su muerte, decía: «He vivido como humano, imperfecto, limitado, mortal. Y en esa mortalidad encontré algo que ninguna eternidad podría darme: significado. Porque cuando sabes que tu tiempo es finito, cada momento cuenta, cada elección importa, cada persona que amas es irreemplazable. Los ascendidos tienen eternidad. Nosotros tenemos esto, un suspiro entre 2 infinitos, y es suficiente. Es más que suficiente, porque es nuestro». Fin de la bitácora de Ash Moran. Fin de una era. Transmisión interceptada. Origen desconocido, 2237. Escuchan los remanentes. Somos ascendidos. Mensaje importante. Tuvieron razón. Lo que ganamos, perdimos algo esencial. Somos poderosos, pero vacíos. Envidian ustedes su limitación, su capacidad de terminar. Nosotros no podemos morir. Es castigo, no regalo. Ash Moran tenía razón, pero demasiado tarde para nosotros. Vivan remanentes, vivan por ambos. Fin de la transmisión. Museo de la Gran División, sala de reflexión. Los visitantes caminan entre hologramas de aquellos días. Imágenes de Ash Moran, Jake Murphy, Rey Naval. Los que eligieron, los que resistieron. En el centro de la sala hay un monolito negro, inactivo, silencioso. Un fragmento del artefacto de Seradine, rescatado décadas después. Ya no late, pero a veces los visitantes juran que pueden sentirlo. Un pulso fantasma, un eco de lo que fue, un recordatorio de que el universo siempre ofrece trascendencia y que el mayor acto de valentía a veces es decir: no gracias, prefiero ser mortal. Bitácora final. Comandante Rey Naval, Red. 50 años después de la división. Me preguntan si me arrepiento de seguir a Ash. La respuesta es compleja. Perdimos amigos, familia, miles de millones, pero ganamos algo que los ascendidos nunca podrán recuperar: la capacidad de cambiar de opinión, de equivocarnos, de aprender, de ser sorprendidos por la vida. He envejecido, mi cuerpo falla, pronto moriré. Y eso es hermoso, porque mi vida tiene forma, principio, desarrollo y final. Es una historia, no un estado perpetuo. Ash lo entendió antes que ninguno de nosotros. El universo no necesita más eternidad, necesita más historias. Y las historias solo tienen poder porque terminan. Cuando yo termine, alguien más comenzará. Esa es la verdadera trascendencia. No convertirse en dioses, sino dar paso a la siguiente generación y confiar que harán mejor. La Tierra presente. Un joven historiador revisa los archivos antiguos. La Gran División. La elección. ¿De verdad valió la pena?, pregunta a su profesora. ¿Sacrificar tanto por mantenerse humanos? La profesora, una mujer anciana con ojos que recuerdan demasiado, sonríe. Mi bisabuela estuvo en el Arden Dawn. Era mecánica. Eligió permanecer. ¿Y? Me dijo que en el momento de elegir tuvo dudas, miedo. ¿Qué la detuvo? La profesora mira por la ventana hacia las estrellas que ya no laten. Ash Moran le preguntó algo simple. ¿Prefieres vivir para siempre sin significado o vivir un instante con propósito? Y ella eligió el instante, y cuando murió, a los 92 años,
Sus últimas palabras fueron: "No cambiaría ni un segundo". El joven asiente, comenzando a entender, porque la verdad que Ash Moran descubrió no era complicada. Lo que nos hace humanos no es nuestra capacidad de trascender, es nuestra capacidad de elegir no hacerlo y encontrar belleza en la limitación. El museo cierra, las luces se apagan, pero en la oscuridad, el monolito negro refleja luz de estrellas que quizás sean ascendidos observando, o quizás solo estrellas. De cualquier forma, los remanentes continúan, mortales, limitados, humanos, y en esa humanidad, invencibles. Fin de la historia. Nota del archivista. Esta historia se basa en registros reales de los eventos de 2137. Algunos detalles han sido dramatizados para propósitos narrativos. El debate sobre si los remanentes eligieron correctamente continúa hasta hoy. Pero una cosa es cierta: seguimos aquí, seguimos eligiendo, seguimos siendo nosotros. Y mientras eso sea verdad, la historia de la humanidad no ha terminado, solo ha cambiado de capítulo. El latido continúa, esperando, pacientemente, porque el universo tiene tiempo, y siempre habrá otra generación que deba elegir. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.